A las 9:35 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y de inmediato tenemos nuestra segunda invitada estelar del día de hoy. Con nosotros está Julia Muñiz. Ella es abogada experta en derechos de familia y va a hablar sobre el acoso escolar a propósito de que el próximo martes 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. Muy buen día, Julia. Bueno, muy buenos días, chicos. Muchas gracias por una vez más recibirme, invitarme aquí a este espacio que yo tanto seguimiento le doy desde su concepción, nacimiento, creación y transformación de diferentes liderazgos. Nuestra asesora en derechos de familia y de niñez, Julia. Bienvenida. Gracias. Julia, cuéntanos sobre el tema del acoso escolar en nuestro país. Mira, te cuento. Yo quisiera primero hacer una pequeña aclaración porque una de las principales confusiones que hay con el acoso es que se entiende en el ámbito escolar que en el momento en que quizás un docente o un padre aborda a un menor de edad lo está acosando en el denominado acoso escolar o bullying. Y eso no es posible, ya que el acoso escolar se tiene que dar entre pares, es decir, entre menores de edad. Inmediatamente entra la figura de un adulto, se denomina abuso, que está tipificado en el artículo 14 de niños, niñas, en el Código de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, para mí es muy importante aclararlo porque no son los mismos escenarios. Claro. Y hay una gran confusión cuando dicen, el profesor me le está haciendo bullying al niño. No, o acosando a la niña o al niño. Exactamente. Acoso escolar tiene que ser entre iguales para que pueda entonces entrar en ese escenario. Inmediatamente entra la figura de un adulto, es abuso. Entonces, el acoso escolar en nuestro país, al igual aquí en el mundo, cada vez va creciendo. Es como el cáncer, es silente. Tú te vienes a dar cuenta en el momento en que ya, tristemente, tenemos la problemática estallando, cuando ya la crisis del menor de edad está sucediendo. Y otra situación muy triste es que 1 de cada 3 niños está siendo víctima de abuso, de acoso escolar, perdón. Entonces, 1 de cada 3. 1 de cada 3 niños es víctima de acoso escolar, porque el acoso escolar es psicológico, físico y emocional. Una preguntita en ese punto, Julia. A cualquiera le da la impresión, especialmente las generaciones quizás que están por encima de nosotros en edad, de que será que se está más sensible ahora. Lo que pasa no se daba eso antes. Antes, te voy a explicar, los ambientes estaban menos contaminados por diferentes factores. Primero, estaban los padres más presentes en la casa. Tenemos que tomar en consideración que tristemente, y voy a utilizar mucho esta palabra, aunque se oiga repetitiva, porque estoy hablando de menores y no puedo utilizar otro tipo de términos que quizás me gustaría utilizar. ¿Qué pasa? Los padres estamos influyendo en el acoso escolar. ¿Por qué razón? Porque ya no filtramos lo que hablamos delante de los niños, ya ahora estamos rivalizando, incluso hasta con los otros menores, rivalizamos con los otros padres, estamos tratando de que los aspectos materiales sean las cosas más necesarias para nuestros hijos y sin darnos cuenta estamos impactando. El otro elemento también es que ahora hay más medios por donde masificar ese aspecto, que están las redes sociales, los medios digitales, las plataformas, y esto nos va afectando. Y el hecho también, volviendo un poquito atrás al punto anterior, es que la ausencia ahora tanto de la figura materna, ya que la madre ha tomado más un rol de por diferentes factores, salir a trabajar. Yo me crié con mi madre en mi casa, ¿tú me entiendes? Tenía más esa dinámica. Qué difícil. Pues la autoestima de nuestros niños no está en el nivel que debería de estar. Entonces, cuando tú tienes un niño con autoestima baja y a la vez en la casa tienes crisis, ¿no? Estás formando a un agresor sin darte cuenta, y en la otra casa sin darte cuenta estás formando una víctima. Claro. Julia, las redes sociales es un factor muy importante que tú has mencionado y lo señalo y quiero tu punto de vista sobre esto porque antes el acoso, ¿verdad?, se daba en la escuela. Tú salías de la escuela y tenías tu safe place en tu casa, tu lugar seguro. Ahora el acoso se da en la escuela y a través de los teléfonos celulares sigue en tu casa y te persigue a todas partes. O sea, un niño es acosado
y sigue siendo acosado constantemente a través del ciberacoso, de manera permanente. Hay una situación muy diferente de lo que pasaba antes, de que había, si podíamos decir, una manera de escape, había un descanso para el niño cuando se retiraba del plantel. Ahora es una situación permanente. ¿Cómo afecta eso al menor? Bueno, esa es una de las vertientes que ha salido del acoso, que es el ciberacoso, que todavía lo masifica más porque le genera más ansiedad, llevándolo incluso hasta el ámbito de la depresión y pudiera culminar en un suicidio, que es uno de los temas que las personas muchas veces no comprenden. Y lo que pasaba anteriormente te marcaba en la parte física o en la parte emocional, pero ahora también te marca dejándote una huella digital. Porque cuando tú empiezas y me haces los memes, cuando tú empiezas y dejas a través de diferentes medios, plataformas digitales, tú estás dejando un histórico que me va a afectar, porque incluso hasta en mi vida de adultez. Hoy en día hasta para las empresas buscar trabajo te googlean, te buscan a través de tus redes sociales para conocer tu perfil, y ese tipo de acciones te pudiera llegar a afectar a futuro. Y no solamente esto, cuando pasen X ambiente y empezamos un proceso de terapia y yo te muevo, sin embargo el mismo menor que está en la terapia quiere volver a utilizar el dispositivo, su subconsciente automáticamente lo lleva a ver otra vez eso que lo marcó. Entonces ese es todavía mucho más delicado. Roselvis, tenía una pregunta. Bueno, hay un proyecto de ley que me habías comentado que vas a depositar a propósito del bullying escolar y a propósito del efeméride del próximo martes. ¿En qué consiste el proyecto de ley? ¿Qué va a contener, digamos, esta legislación? Mira, a través del CODES, ¿no? El Consejo Económico de Desarrollo de Santo Domingo, pues ellos tomaron la iniciativa y será depositado a través de la legisladora, porque recordemos que si no, la sociedad civil tiene un protocolo y un proceso que nada, primero Dios y después. Entonces, siempre tenemos que apoyarnos en legisladores para poder no impulsar iniciativas, y esta iniciativa a ella le llamó mucho la atención. Y es que en nuestra legislación, en materia de niños, niñas y adolescentes, es el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 136-03, que cumple ahora, en este año, 20 años. Y la ley no tipifica el acoso escolar, no lo tiene estipulado, te habla de la integridad del niño, niña, pero no lo tiene el concepto como tal, que es lo mismo que pasa con la ley 5307 de crímenes y delitos de alta tecnología, que tampoco contempla este ¿De qué año aspecto, es esa? del 2007. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos tratando en este momento con este proyecto de ley la modificación del código para que se incluya la tipificación en sus diferentes vertientes. Para modificar el código. Y poder entonces contar con un instrumento que le permita a las instituciones educativas y a la justicia vinculada a niños, niñas y adolescentes tener herramientas para sancionarlo. Porque antes ¿cuáles serían las consecuencias o las sanciones que se generarían a partir de esta nueva ley? O de estas modificaciones. Este tema de lo que tú dices, las sanciones, el acoso crece por carencia de consecuencias. Totalmente. Recordemos que el ser humano necesita tener límites y aprendemos por imitación. Si yo vengo y me llevo tu celular, me llevo tu iPad y tú a mí no me caes atrás, tú no me sometes, voy a llegar a la casa de ella y voy a hacer lo mismo. Entonces se busca un régimen de consecuencias y hemos establecido el mismo que tiene el código, porque el código tiene su régimen de consecuencias para los menores de edad. Cuando son menores de 12, a partir de 12 años hacia abajo es en materia civil, no son imputables, y a partir de los 13 años en adelante son imputables. Entonces serían las mismas sanciones establecidas ya en el código, en el marco de la justicia penal, adolescente y civil. Pero a mí, ¿algún ejemplo? Sí, porque se me generan algunas dudas, Julia. Me refiero, ¿por qué se me generan dudas? Porque es traumático y dramático tanto el acoso escolar o el bullying como el sometimiento de un menor de edad a un proceso judicial. Claro. Para su vida. Es una cosa que te traumatiza, ¿no? Y muy probablemente la acción del acoso escolar o del bullying que dio origen a la situación viene, digamos, por un marcaje personal y una conducta aprendida del propio niño, que no necesariamente es un responsable de conciencia, digamos, de lo que está haciendo. Entonces, no habría algún tipo, digamos, de consecuencia de rehabilitación pedagógica cognitiva que muestre
inclusive experimental, que muestre a esos jóvenes que están en una posición incorrecta en vez de ser sometidos a la justicia? Sí, la primera etapa consiste dentro del proyecto de ley de crear la red integral, ¿no? Para apoyo a los niños, tanto agresores como víctimas, y que es una red que esté adscrita al Consejo Nacional de la Niñez, el CONANI, con apoyo del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, y del Ministerio de Salud, ya que también tiene un impacto en la salud mental. Entonces, la primera fase, porque tristemente también, cuando vemos el caso de los agresores, el padre de la víctima lo que quiere es sangre y que boten al muchacho al colegio y acabar con el pobre muchachito, y no se acaba de entender que son dos menores. Entonces hay que apoyarlo a los dos, porque el agresor está viniendo también de un círculo de violencia. Entonces la primera fase está en la red integral de atención, que es lo que estamos primero porque se proponga dentro de, para poder contar y con un protocolo que esté establecido también por el Consejo Nacional de Educación para atender en primera mano los casos, para luego entrar a la red de apoyo integral. Y recordemos que primero, en materia de niñez, aún dentro del código están las medidas socioeducativas. Ya la prisión y el proceso va mucho más adelante, sin embargo hay que tenerlo, porque a veces hay momentos donde no pasa, pero primero va una fase de apoyo, ¿no? Porque en el país tenemos un sinnúmero de psicólogos incluso que no tienen ahora mismo ni siquiera empleo. Entonces tú te vas a una institución educativa o a una escuela y tú te encuentras que hay un psicólogo para atenderte 300 muchachos. Humanamente eso es imposible. Un orientador, uno solo por Cristian. Julia, el tema del código penal está actualmente, tiene como 200 años conociéndose, de la fundación de la República prácticamente, y ahí Ramón siempre Rogelio Genao dijo que estaba secuestrado en la Cámara de Diputados. Bueno, y ahí siempre hay una discusión sobre ese tema de la inclusión de menores de edad y su participación o su penalización sobre hechos, sobre delitos, digamos, de peso, el asesinato de una persona, el asalto a mano armada y demás. ¿Cuál es la visión, digamos, según tu apreciación correcta, sobre cómo debe ser abordado este tema? Sobre todo en un contexto donde hace apenas una semana veíamos que de 18 a 22 años, que son mayores de edad, pero que debieron tener algún tipo de precedente, fueron los involucrados en la muerte de un niño en Santiago, de apenas 9 años. O sea, ¿cómo analizamos esto en nuestra realidad de hoy? Cristian, el común denominador de nuestra delincuencia es la edad. De 16 a 25 años. Las bandas, los menores, frialdad, los mellizos de los guandules, 19 años. Ese es el común denominador. Entonces, en este se convierten aspecto, en entes letales para la sociedad. Totalmente, porque ustedes o no habían nacido, estaba muy chiquito, no quiero entrar ahí porque me afecta yo hablar de mi edad. En una época, lo que se hacía era buscar niños de 10 a 11 años, abrir la ventana, entrar al niño, que le abriera la puerta al delincuente, adulto o más grande. Dani 45 en los 90, yo lo he dicho aquí en múltiples ocasiones. Exactamente, cuando acababa, se abrían, todo lo que encontraba era un niño. Entonces, hasta a partir de los 13 años que son imputables. Entonces, no había nada que hacer y muchas deficiencias en el órgano llamado a darle el apoyo. Entonces, real y efectivamente, y hubo un caso muy feo con los taxistas, que ese fue el caso que abrió esa caja de Pandora de tratar de emular el sistema norteamericano, que en determinado caso el menor de edad se ha juzgado como adulto. Recientemente vimos en Estados Unidos un niño que fue condenado a cadena perpetua por haber asesinado a un compañerito con 30 y pico de puñaladas en un paseo escolar. ¿Qué pasa? Todo está muy lindo, muy bien. Ahora, ¿contamos con las herramientas para poder aplicar un proceso justo? Porque antes de tú pasar, ¿no? Recordemos que los niños, niñas y adolescentes son una condición vulnerable, son una población vulnerable en crecimiento y desarrollo. Y si están haciendo eso, es culpa del sistema. Porque el sistema fue el que no le garantizó sus garantías, no le otorgó sus derechos. Entonces, ¿qué sucede? La familia, Cristian, hay que recordarle a la familia es lo que tiene. Sí. Estamos hablando, recuerda lo que tienen. Y lo que la tienen funcional, que vaya uno a saber. Yo soy de los que creen que la familia es parte esencial del mismo sistema. Exactamente, y no solamente eso. Mucha gente me dice, los papás, sí, pero ¿quién los enseñó a ellos? Claro. Yo no te puedo dar lo que yo no sé. Otra familia disfuncional. Exactamente, entonces tenemos niños, hijos de padres huérfanos. Y de padres vivos huérfanos. Sí. Hay una cuestión que nos llama mucho la atención, Julia, que tiene que ver con el bullying o el acoso escolar a
a niños y niñas que tienen capacidades diferenciadas. Estamos hablando de una población, alta población de niños con espectro autista, con síndrome de Down, con algún tipo de digamos, trastorno de hiperactividad, en fin, hay un catálogo de situaciones que a veces se presentan, en algún momento también. Y físicas también, ya verdad que tienen algún tipo de situación física. En muchos casos, estos niños, por la incomprensión de los demás, del grupo, son víctimas de acoso y de bullying, y muchas veces por esa misma situación no tienen la capacidad de expresar lo que están viviendo en el plantel escolar, en el lugar donde hacen deporte, en la clase particular, en el inglés, en lo que fuera. En este proyecto, en esta iniciativa de ley, ¿se ha previsto de manera específica algún tipo de mecanismo para poder atender estas situaciones, o se ha considerado que todas las situaciones deben recibir el mismo tratamiento, amén del tipo de comunicación que deban tener los tutores, los padres y los orientadores con los niños que tienen estas situaciones? Mira, en el marco debe caer ya eso en el desarrollo de la normativa de los protocolos, porque dentro de la ley tú no puedes establecer aspectos que van mutando. Entonces ya iría más la modificación en el protocolo de atención conforme a los casos diferenciadores. Y segundo, entrar a la red integral de apoyo, ya ahí entrarían los psicólogos para poder manejar cada caso, porque cuando es una discapacidad física, cuando es cognitiva, te van dando elementos diferenciadores para poder entonces actuar. Por ende, no puede estar en la ley, sino en los puntos que la ley manda a que se desarrollen para proteger cada caso en especial. Julia, tú sabes que aquí la gente, cuando tú mencionabas de que los principales actores delincuenciales son entre 16, 15 a 25 años, figura mucho el tema de la policía. Pero ¿qué pasa en la vida de un joven que durante su infancia y su crianza nació inocente y se convierte en un ente letal? ¿Dónde estaban las instituciones que condicionaron la vida de ese joven? Que nada tiene que ver con la policía. Vamos a cambiar un rol. Tú eres muy preparado, tú manejas mucho. ¿Tú le has visto los presupuestos a las instituciones que tienen que manejar a los seres humanos, a la sociedad? Okay. ¿Tú has visto los perfiles que se seleccionan? ¿Qué se selecciona? Una tía, un primo, una esposa. ¿Cuáles son las partidas presupuestarias? Una hermana. Entonces, ¿qué sucede? Te sentí con veneno. ¿Qué sucede? Cuando tú estás construyendo una sociedad, lo primero es que tú debes definir el perfil del habitante de esa sociedad que tú quieres. República Dominicana no tiene un perfil de ciudadano. No. Así es. Luego de eso, tú tienes que tener un plan que no pueda mutar cada vez que tú cambies al incumbente, porque cada vez que aquí se cambia un incumbente viene con su propio librito. Y por último, porque la sociedad, sí, exacto, a veces algunos no tienen y se toman fotos muy cool en resort, en río, en playa y en traje de baño. Entonces, ¿qué sucede con eso? Cuando tú no llevas una continuidad de estado, una sociedad no se transforma en 2 días. Tú tienes que mantenerte firme 7, 10 años con una misma campaña ahí, para entonces ese producto salga. Entonces, ¿qué sucede? Trabajar con seres humanos en agendas políticas, sin importar el color de partido, tiene un problema. No es un tangible que se ve y la curva de resultados es muy alta. Por ende, no es algo que yo tenga como exhibir. Sin embargo, es lo que me daña al final del camino los resultados que yo quiero exhibir. Entonces, ahí yo decía el otro día, el problema aquí no está solamente en transformar la policía. ¿Por qué? Porque tú sigues produciendo materia prima. Aquí tú tienes que agarrar la matica de donde te están saliendo los delincuentes. Así. Y la educación, escuché muchos comentarios mientras crecía, que el que no daba para estudiar otra cosa, que se metiera a estudiar magisterio. O se enganchara a la policía. También. ¿Verdad? También. El magisterio tiene que ser vocación con amor. Eso es lo ideal. Como decía un señor una vez, la joya de la corona de los países son los docentes. Bueno, muchísimas gracias a Julia, que hoy nos ha acompañado, creo que como siempre, aleccionadora su entrevista, y creo que toda la sociedad, el Congreso Nacional,
debe apoyar esta iniciativa de ley que procura evidentemente que haya una transformación en el patrón conductual de quienes representan el futuro de la República Dominicana. ¿Tienen preguntas, los Bueno, seguro que hay alguna pregunta. Mire, don Cristian, ¿usted tiene alguna cuestión? Yo quiero saber si de casualidad se firmó entre Palacio y la Embajada de Estados Unidos algún convenio para que le dieran visa a los dominicanos para ir a protestar a Nueva York por el precio de los alimentos. Cambie fuera.